estamos en Win TV, también ahí busquen a Light TV, ahí estamos en el canal 54, en Vitel, que es una plataforma que uso todos los días, de verdad, Vitel 360 TV, de verdad que para aquellos que no tienen, por ejemplo, servicio de cable, bájense Vitel, es un servicio gratuito por streaming y pueden tener toda una variedad de canales, no solamente los locales, sino también los regionales, muy interesantes. Y justamente Light TV, que forma parte también de esa nueva forma de hacer televisión. Estamos también llegando a Cable Go y estamos en más de 200 empresas de cable a nivel nacional. ¿Cómo estás, Víctor Liza? Bienvenido. Hola Gisela, hola, ¿qué tal a todo el público que nos sigue a través de las plataformas en este programa, en este nuevo programa de qué estaremos pagando? Hoy para conversar de diversos temas que se han estado comentando durante la semana, en especial lo que ha pasado en Trujillo el último fin de semana, un lamentable incidente en el que han fallecido 8 personas, producto de la caída de un techo de un patio de comidas de un centro comercial, el Real Plaza, ¿no? Lo cual ha causado bastante tristeza, bastante también indignación, porque, como siempre, las autoridades y asimismo los responsables, los empresarios que están a cargo de esto, no se hacen cargo o tratan de evadir su responsabilidad o utilizar eufemismos para no asumir precisamente la responsabilidad y está todo, digamos, discutiéndose sobre eso, sobre las responsabilidades. El alcalde anterior de Trujillo manifiesta que había, desde la clandestinidad, por cierto, que había ordenado cerrar y demoler el local porque no Claro, él garantizaba. está demandado por haber cerrado el plazo. Y el nuevo alcalde, que es del partido del señor César Acuña, más bien permitió que se reabra. Se ha descubierto también que hay congresistas que han promovido proyectos de ley y normas para que más bien tengan todas las facilidades, así se caiga todo como Roma, no importa, y miren lo que está pasando. Bastante penoso, ¿no? Nosotros hace ya unas 2 semanas hablamos de un caso también luctuoso, muy, muy triste, porque nos pinta de cuerpo entero de cómo estamos nosotros como sociedad, ¿no? Cómo está el Estado en realidad, que un bus en el puente de Chancay se caiga con 50 pasajeros dentro, que mueran 2 personas y que una todavía permanezca desaparecida, tengo entendido. Esto de por sí ya nos ponía en una situación de qué está pasando, ¿no? ¿Dónde se va todo el dinero que está destinado para obras de gran envergadura como son estas? ¿Y cómo es que finalmente esto termina en un hecho tan lamentable, una tragedia? No salíamos de dar a conocer los pormenores de esta noticia y lo que ha significado las pérdidas para los familiares de estas víctimas y también para los heridos. Y esto último que pasó el viernes aproximadamente a las 9 de la noche en el patio de comidas del centro comercial Real Plaza en Trujillo, esto fue creo que algo que ya de por sí no podíamos creerlo. Ha sido bastante difícil de asimilar que un centro comercial donde van miles de personas, donde es un lugar totalmente concurrido, un viernes por la noche, un día donde evidentemente se juntan las familias, los amigos, y donde hay que recordar lo que pasaba justamente en el patio de comidas. Ahí existía o funcionaba un juego de una piscina de pelotas, que por supuesto es la atracción de todos los niños que pasan por ahí. No hay niño que pase por un lugar como ese y se resista. Y hay muchos niños que han terminado lamentablemente perjudicados. Y una de ellas específicamente, de 2 años, que ha fallecido, al igual que su papá, un suboficial, su mamá también, una profesora de educación inicial. Lo ocurrido fue catastrófico. ¿Cómo es que se cae el techo de un centro comercial? ¿Cómo es que no hay una rápida acción, una reacción de parte de las autoridades, no solamente locales, sino hablamos justamente del centro comercial? Estas imágenes que veíamos, Víctor, en X, en las plataformas, en TikTok, que muy rápido se va actualizando, cómo los bomberos llegaban en las motos de Rappi, llegaban en los taxis, llegaban en colectivos para poder asistir a esta emergencia que definitivamente era muy difícil de asimilar. Esto ocurrió el viernes aproximadamente a las 9 de la noche, aproximadamente 1,000 metros cuadrados del techo del patio de comidas de Real Plaza se desprende y aplasta y sepulta a decenas de personas. Hablamos de casi 90 heridos y algo de 6 o 8 fallecidos, lamentablemente. Y nadie se hace responsable hasta ahora.
El Centro Comercial Real Plaza, a través de sus autoridades, han dado a conocer que se han hecho cargo de todos los gastos. Lo que sabemos es que no es del todo cierto. Hay muchos heridos que hasta ahora están esperando que el Centro Comercial se acerque al hospital donde se encuentran, como este chico lamentablemente que era enamorado, novio de la jovencita Harumi, que falleció, que trabajaba en Ripley, de este centro comercial, que lamentablemente falleció y no pudo ser salvada. Ese chico que es futbolista y que le han amputado la pierna derecha. Estas imágenes que hemos visto, que todos nos hemos conmovido, que creo que es difícil que alguien no pueda tener esa sensación, ese sentimiento. El padre, la madre y el hermano van corriendo al hospital a preguntar si está ahí internado el joven, y le dan la terrible noticia que creo que ningún padre quiere escuchar, que a su hijo, para salvarle la vida, han tenido que amputarle la pierna derecha. Su proyecto de vida totalmente truncado, pero lo que yo quisiera resaltar en esto, Víctor, es que no debe esto quedar en una noticia más, porque de por sí ya es terrible el anterior, como muchas que pasan aquí, lo ocurrido con el puente de Chancay, que se caiga en un lugar donde supuestamente es la meca de lo que va a ser un puerto, un megapuerto, y que nos va a poner en una situación preponderante a nivel internacional. Que se caiga el techo y que aplaste a muchas personas en el centro comercial, no solamente debe pasar desapercibido, no solamente debe circunscribirse al tema económico, que creo que lo están viendo, ¿no? De que cuánta reparación civil se va a dar. Ya de por sí la abogada de ese centro comercial, la abogada penalista Romy Chan, ha dicho que ya se ha formado, ¿no? Un fondo de 20 millones de soles para las reparaciones civiles. Y las reparaciones o las responsabilidades penales, ¿dónde quedan, no? Así es, Gisela, lo que tú mencionas, hay una especie de evasión de, por ejemplo, la gente del mismo Real Plaza. El CEO ha dicho que la responsabilidad de lo sucedido en Trujillo lo van a definir las autoridades, no podemos decir quién fue. O sea, ellos se lavan las manos como Pilato y no asumen que ellos han estado a cargo de una construcción. Es cierto que la municipalidad, obviamente por ley, da la licencia, tiene su parte de responsabilidad, pero también hay una responsabilidad de quien construye. O sea, cuando pasa esto, y eso para manifestar un poco también la desigualdad con la que las leyes y la justicia se manejan en el Perú, es que mientras que se cae un local X, por decir una tienda, un restaurante, pues supongamos que hay un temblor y se raja, entonces el dueño del chifa, por ejemplo, se va preso, ¿no? Porque es dueño de un chifa, ¿no? Un chifa que está ahí en la esquina, de un barrio, pero como es el CEO de Real Plaza, ¿no? Como es el dueño de Real Plaza, no le pasa nada, ¿no? Entonces, claro. Y siguen ellos campantes y salen a los medios y contratan abogados y los abogados salen y hablan. Muy reconocidos, ¿no? Abogados que antes parecían defender causas justas, ¿no? Ay, y ahora, sí. ¿No? Sí, pues, ¿no? Es verdad. Yo creo que ha ido con un baldazo de agua fría, porque veíamos siempre a la doctora Romy Chan en diversos medios de comunicación hablando justamente de temas referidos en contra, la lucha contra la corrupción, ¿no? Y acá, de por sí, donde escarbas vas a encontrar corrupción. Donde se escarba, en el caso de Real Plaza, vas a encontrar sí o sí la corrupción, porque es una prueba clarísima que la corrupción mata, y mata de la peor manera. Porque aquí no se puede, como bien lo mencionas, Víctor, el decir, sí, pues murieron en Real Plaza, pero no somos responsables. Claro. Es una cosa de loco, ojalá de los cabellos, ¿no? Esta entrevista que da el CEO de Real Plaza a Mónica Delta chocó a, sí, creo que a todos, ¿no? Sí, o sea, la única responsabilidad directa que se puede entender es de la del centro comercial. Así es, y vamos detectando allí también responsabilidades no solamente de esta gente, del empresariado. Por ahí vi un tipo que salió viral en LinkedIn, que salía a defender porque nos da trabajo. O sea, bueno, que den trabajo, pero caramba, acá ha habido muertos y eso tiene que ser, tiene que haber una responsabilidad que tiene que pagarse, ¿no? Ha sido bulleado este chico, no, creo que trabaja, me parece, para el grupo Intercorp, no sé, corríjame si me equivoco, pero ha sido funado en las redes, ¿no? Porque, sí, por supuesto. Aquí no está en discusión que una empresa, una bodega también de trabajo, que una empresa, todos dan trabajo, desde el pequeño comercio da trabajo, pero no porque da trabajo se puede aceptar o permitir o pasar al olvido algo tan grave. Nadie tiene por qué morir en estas circunstancias. Nadie puede ir a cualquier lugar que fuere, sentarse a comer o simplemente a relajarse, a conversar, a lo que fuere,
y que te caiga el techo encima y que la respuesta sea que no son responsables. Nadie dice que ellos han querido matar, pero la inoperancia mata. La omisión mata, y esto es justamente una prueba de ello. Entonces, aquí tiene que definitivamente hacerse investigaciones para detectar exactamente qué fue lo que pasó. Una de las gerentes también de Real Plaza, que rápidamente dio declaraciones, mencionó que recientemente, en septiembre del año pasado, ellos han sido inspeccionados por INDECI y han sido inspeccionados por la municipalidad correspondiente y que no han encontrado nada que subsanar, ¿no? Entonces, si es que todo estaba supuestamente ok, el techo no se cae solo. El techo no se ha caído solo. Ahí ha habido definitivamente algo que ha estado mal. Una falla estructural. Una falla estructural. Es cierto, porque hay que ver también dónde pudo haber estado el tema de la corrupción, ¿no? Pero sí o sí esto compete evidentemente al centro comercial, porque creo que ellos dan a entender de que sí, de que han seguido todos los estándares correspondientes y no saben también qué ha pasado, que han sido inspeccionados, no saben qué ha pasado, pero no sabemos también cómo ha sido construido. O sea, una cosa es que los planos, que es como muchos especialistas también lo han dicho, que cuando uno presenta para hacer ese tipo de obras, los planos ante la municipalidad correspondiente, ante las áreas correspondientes para la fiscalización y la aprobación, lo presentas en papel y está bien, porque recordemos que esto lo corrige y creo que lo que hemos hecho alguna vez una independización de una vivienda o hemos adquirido una vivienda y hemos tenido que formalizar el proceso, todo absolutamente, con un arquitecto se ve cuántos metros cuadrados son, con qué colinda y todo eso, perfecto, pero es en papel. Y esto, llevado a la práctica, es lo que tiene que fiscalizarse. ¿Cómo es que una obra que estaba perfectamente bien diseñada, bien hecha, llevada a la práctica ha significado que 8 años después, no mucho tiempo, se venga abajo y mate a 6 personas y cause desgracias en más de 90 familias, porque son más de 90 los afectados. Y no solamente hay que ver el tema de que si te ha dejado heridas permanentes o secuelas que van a ser de repente perdurables. Es el mismo shock, Víctor. No sé si has podido leer este testimonio que es totalmente desgarrador de un padre de familia, un arquitecto también, que justamente le había prometido a sus hijos llevarlos al centro comercial a que compren algunas cosas. Estamos hablando que es previo al regreso de clases. Y muchos, de repente, lo digo por experiencia propia, muchos estamos también ya a días nada más de que nuestros hijos regresen al colegio y queremos salir y queremos compartir un momento de repente más con ellos. Y este padre de familia menciona que él ha acudido con sus hijos, 3 hijos, uno de me parece que de 8, de 6 y una pequeña de 3 años. Cuando el señor va a recoger la comida y deja a su familia sentada en la mesa, fueron 5 segundos, dice que de repente voltea a ver a su familia y escuchó como una especie de explosiones. Y cuando voltea, ve que todo el techo estaba encima de muchísima gente y entre ellos su familia. Él ha entrado como cualquier persona en shock, ha querido sacar a sus hijos, no podía llegar a ellos, ayudaba a muchas personas que pugnaban por salir por cualquier parte que encontraban una pequeña área despejada, porque estamos hablando de toneladas de concreto, de fierro, y esto evidentemente causa heridas, obstruye la salida para cualquier persona que se encuentre en esta emergencia. Es una historia muy, muy dolida, de verdad. Entren a X, está también, ya es viral también en Facebook, de cómo este padre finalmente encuentra a la esposa, encuentra a sus 2 hijos y después ya daba por perdido al segundo hijo, porque al caer una especie de cúpula, que es como una especie de cono, triángulo, tuvo la suerte de que en ese espacio justamente estaba la mesa donde estaban sentados su familia, donde estaba su esposa y donde estaban 2 hijos. Pero el de 6 años, al escuchar este estruendo, salió corriendo a alcanzar a su padre y ya lo daban por perdido, lo daban por fallecido. Pero gracias a Dios, una de estas personas que estaban ahí le dijeron que habían visto un niño de esas características y se encuentra finalmente con su hijo. Él tenía una fractura en el pie y su hijo también. Y lo que dice es real. Si bien es cierto, la fractura fue atendida, el trauma que ellos tienen es irreparable. Es irreparable. ¿Cómo tú puedes olvidar una escena tan terrorífica? En segundos, como menciona esta persona, en segundos perdió a toda su familia. Que él haya tenido la suerte o el milagro, dependiendo de lo que uno crea, de encontrar a su familia, no significa que todos hayan corrido la misma suerte.
Ya vemos cómo otras familias no han tenido la oportunidad de encontrarse, no han tenido la oportunidad de volverse a ver ni tampoco despedirse. Por supuesto, Gisela, es un testimonio realmente muy triste. Tiene sus bemoles, obviamente, de que ha habido por ahí la posibilidad, en algunos casos, de salvarse, de quedar a salvo, pero no ha sido la suerte de todos, ¿no? Eh, sin duda ha sido una gran negligencia la forma como se ha construido este centro comercial. Hemos visto, hay algunas imágenes que he visto de otros centros comerciales, este no tenía columnas, o sea, si es Claro. un espacio bastante amplio, debería tener algunas columnas que resistan un poco, porque de todas maneras tiene su peso el techo, y más con las características que lo han construido, mucho más. Eso por un lado. Y por otro, lo que tú dices de las familias, ahí está el tema de los testimonios. Por ejemplo, este muchacho que se dedicaba al fútbol amateur en Trujillo y que le fueron amputadas las piernas y parece que era tanta la urgencia de sacarlo que no le practicaron. Bueno, ahí también es una negligencia de los médicos que no pudieron aplicarle anestesia, no sé cuál fue ahí el tema. No podían levantar, porque esto, No podían levantar, claro, no estamos podían viendo la levantar. noticia hasta la madrugada, porque creo que muchos hemos pasado por esto, que no hemos podido dormir con toda la información que estaba llegando, y Sí, justamente una de esas era de este chico, que estaba atrapado y que habían llamado a muchos especialistas para poder atenderlo, y que estamos hablando de una estructura que pesa no sé cuánto, que no se puede levantar claro, ni toneladas, toneladas. ¿no? Sí, Y que las grúas no podían entrar. Y creo que hasta ahora no pueden entrar las grúas, porque para entrar creo que tienen que romper, porque estamos hablando de ocurrir en el patio de comidas, tienen que romper estructuras para poder ingresar. Y en ese momento lo que se tenía entendido era que si este chico estaba desangrándose terriblemente, si este chico se continuaba ahí, probablemente no se iba a poder salvar, ¿no? claro. Es totalmente trágico en realidad, por cualquier punto de vista. Trágico. Esto se ha podido ver evitado, obviamente, si se hacen las cosas correctamente. Uh Desde -huh. la empresa privada que tanto se pregona, que da trabajo, que la inversión privada, pero la inversión privada no es como sea. O sea, porque con tal que ponga plata, construyo locales precarios, sin columnas, sin seguridad para la gente, que puede matar a la gente, como ha pasado, ha matado personas, ha dejado heridas a casi un centenar de personas. Entonces, es una responsabilidad de la empresa privada también brindar las garantías de su propia inversión, en primer lugar. Y también hay que apuntar aquí a responsabilidades políticas, ¿no? Tanto de la Municipalidad de Trujillo, sobre todo que es gente del partido Alianza para el Progreso, César Acuña, que ya hace tiempo que está en la mira, ya en Trujillo y en el norte, no solamente en La Libertad, sino en casi toda la región, que llegó como un reemplazo del APRA, que el APRA estuvo siempre en el sólido norte, pero Salido al norte, claro. el sólido norte aprista. La gente se cansó del APRA y buscaron en Acuña como una especie de cambio de un poco de la realidad, pero vemos que el Vaya remedio cambio, ¿no? ha sido peor que la enfermedad, porque la Peor. negligencia de las autoridades de este partido, no solamente en Trujillo, no solamente en La Libertad, sino en otras regiones del norte ya hay mucho descontento en la gente. El señor Acuña ha terminado siendo un meme, ¿no? El señor Acuña, de verdad, sinceramente, si yo fuera su asesora, diría, no hable. Lo Sí, mínimo, solo salude y despídase. Porque este señor tiene cada frase, ¿no? De verdad, sinceramente, yo de verdad, si trabajara con el señor Acuña, me rompería la cabeza. Rogaría porque nunca le pregunten nada, porque el señor eh, no sabemos exactamente qué puede fallar con él, que cada vez que quiere dar de repente alguna opinión o algo, hacer una semblanza, termina siendo pues un viral, pero no viral de manera positiva, sino negativa, ¿no? Vamos a poder difundir estas imágenes, Víctor, de lo que ha sido el momento de lamentablemente esta tragedia, cómo es que impacta en muchas personas y cómo es que, hay que decirlo, nuevamente la solidaridad de la gente, ¿no? La solidaridad de mucha gente que se encontraba ahí, que ha podido, como sea, levantar algunos escombros como ha podido, los que asistieron a los bomberos para llegar a la emergencia, porque en realidad nadie podía creer que había pasado. Había mucha agua, hay que decirlo, y pensaban que de repente era un tema de como una posible inundación, pero no, ya con los días se pudo entender que lo que había pasado era estas tuberías contra incendios, obviamente al desprenderse el techo,
se había roto y había pues dado la impresión de que se había roto de que estaba inundando, parecía una escena apocalíptica, ¿no? Techos caídos, agua inundándose por todos lados, o sea, realmente ha sido bastante preocupante para las personas y triste para las personas que se encontraban ahí. A ver, vamos a ver estas imágenes que me confirme, por favor, producción, nuestra productora Susana Díaz, que nos ha alcanzado ya una pauta con algunas declaraciones también, y también está César Acuña, porque el señor Acuña ya estaba ya 2 días de la emergencia tranquilito, no hablaba, creo que ha estado bien medido, y ya dijo que algo que evidentemente terminó siendo pues un meme, ¿no? Nuestra presidenta también la presidenta Dina Boluarte, que ni siquiera se ha aparecido por ahí, ¿no? O sea, Sí, ni siquiera, o sea, creo que más allá de lo que Dina Boluarte representa, que cada uno puede tener su posición o hacer un análisis de cómo es como presidenta, que creo que todos coincidimos en eso, por algo tiene un alto nivel de desaprobación. Si ocurre una desgracia de esta magnitud, evidentemente tiene que ser asistida no solamente por las autoridades locales, sino también los gestos en política hablan mucho, marcan mucho y dicen en realidad de cómo ciertos políticos ven justamente al Estado o a la gente que ellos dicen representar. Dina Boluarte no se presentó a pesar que está, creo que a 1 hora. Ella puede ir inmediatamente si quiere. Y hemos visto en realidad a la presidenta, como siempre, haciendo noticia por otros temas y no lamentablemente por sus buenas acciones. Estamos ya en comunicación con el periodista Paco Flores, a quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Paco? Muchas gracias por atendernos. Bienvenidos a ¿Qué estaremos pagando? Estamos también con Víctor Liz, otro colega, analizando esto que ha sido bastante difícil de entender, y hasta ahora creo que hay muchas dudas que quedan en el aire de qué podría pasar con esto, ¿no? No salíamos, como iniciamos el programa, Paco, de una desgracia tan fuerte como era que un bus con 50 pasajeros se caiga en el puente Chancay, una vía importante de acceso al famoso megapuerto, que ha sido probablemente uno de los logros o de repente el más importante que supuestamente tiene este gobierno. Y no sabíamos eso, y estábamos entrando a una desgracia mucho mayor, más trágica de todo punto de vista. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido, gracias por atendernos. ¿Cómo está, Gisela? ¿Cómo está, Víctor? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que literalmente el país está cayendo a pedazos, ¿no? Primero empezamos con este tema del puente, que evidentemente es una negligencia. El mismo alcalde de Chancay y la misma concesionaria han revelado que por 5 años le han pedido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones tomar acciones de mantenimiento de ese puente, que es lo que le correspondía. Simplemente no lo hicieron, ¿no? Incluso la misma noche de la tragedia pudimos ver al ministro de Transportes y Comunicaciones tratar de muy mala manera a uno de los representantes de la municipalidad de Chancay, que no le estaba reclamando nada banal, le estaba reclamando algo que se espera que las autoridades hagan, y posteriormente lo de Trujillo, bueno, es la gota que derrama el vaso, ¿no? Porque casualmente después de lo que ocurre en Trujillo y esta tragedia que, según las cifras oficiales, son 6 fallecidos, ¿no? Ahora todas las municipalidades, muy rapidito, han salido a clausurar 14 centros comerciales, 7 supermercados, 3 colegios, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Es el trabajo que deberían hacer nuestras autoridades, lo hacen simplemente después de que ocurre una tragedia. Así está funcionando el Perú, desgraciadamente. Estábamos hablando de la reacción del gobierno. La presidenta Dina Boluarte no se encontraba fuera del país, estaba solamente a 1 hora aproximadamente del lugar de esta tragedia. No acudió tampoco inmediatamente y creo que a lo mucho ha dado un mensaje, un acto público que ha realizado previo a este lamentable suceso. Esto habla, ¿no? de cómo ve la presidenta al país. Sí, lamentablemente la actitud de la presidenta Boluarte ha sido y es una actitud de desconexión total con la población, ¿no? En otros países, bajo circunstancias similares, el primer mandatario de la nación sale a hacer un pronunciamiento, por lo menos, si no es que se acerca al lugar de los hechos. En el caso de Chancay, la presidenta bien pudo haber
pudo haberse acercado para ver in situ qué es lo que está ocurriendo. Eso es lo que hace un líder. Y finalmente, en el caso de lo del Real Plaza de Trujillo, ocurre exactamente lo mismo. Muchos dirían, pero ¿qué va a hacer la presidenta de la República en el lugar? ¿No? ¿De qué va a ayudar? Y no se trata de lo que pueda hacer físicamente, sino de lo que significa el apoyo moral de que la presidenta, la máxima autoridad de tu país, esté presente en ese sitio. Lo único que hizo la presidenta, más de 12 horas después de la tragedia, fue pedir en una ceremonia a puerta cerrada, como suele hacer sus ceremonias últimamente la presidenta Boluarte, una investigación exhaustiva, ¿no? Palabras que en verdad no significaban mayor compromiso con la situación y con lo que había ocurrido, y palabras que ha repetido posteriormente de la misma manera y con el mismo tono su presidente del Consejo de Ministros. Un tuit podía tranquilamente haber reemplazado lo que dijo Dina Boluarte con respecto a esa tragedia. Totalmente, ¿no? Era un tuit pudo haber sido más efectivo incluso que esas declaraciones, ¿no? Que tienes que tener en cuenta el contexto en el que lo dice, ¿no? Lo hace en una ceremonia militar, ¿no? En medio de un discurso protocolar y casi al final del discurso, como si fuera lo último que tiene que decir antes de terminar su intervención, ¿no? Lo cual revela desconexión de la presidenta de la República. Y yo diría, Giselle, Víctor, que hasta sí mismo, ¿no? Porque ayer la hemos visto a la presidenta Boluarte llorar en su pueblo natal, en Apurímac, recordando su niñez en pobreza, ¿no? Pero es incapaz de conmoverse bajo otras circunstancias, ¿no? Sí, Paco, buenos días. Quería consultarte justo de lo que estábamos hablando de la presidenta Dina Boluarte y el no acercarse. ¿Crees que no lo ha hecho también porque tiene una impopularidad ya que ronda el 100%, que de repente haya tenido miedo a ir y que la gente la repudie? Como tú dices, está en ceremonias a puertas cerradas precisamente por esa impopularidad. ¿Crees que se haya debido a eso? Sí, no, yo creo que eso tiene un gran componente, ¿no? La popularidad de 3% que tiene Dina Boluarte la hace prácticamente insostenible, ¿no? Y si te das cuenta, el discurso de la presidenta Boluarte en los últimos días se ha radicalizado precisamente porque está tratando de abrazarse a quienes la pueden sostener con ese endeble 3%, ¿no? Si te has dado cuenta, ha empezado a hablar en contra de la ideología de género o la educación sexual integral en los colegios, o ha empezado a meterse contra las ONGs, ha empezado a repetir todo el discurso de los radicales ultraconservadores, que son quienes finalmente la están sosteniendo, y lo hace por la única y sencilla razón que son quienes la pueden mantener todavía en el poder mientras le sea útil, ¿no? En abril se tienen que convocar a las elecciones, según el calendario que ha publicado el mismo Jurado Nacional de Elecciones y que además es lo que corresponde constitucionalmente, y después de abril es la interrogante que queda, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Dina Boluarte les va a seguir siendo útil, ¿no? En un año preelectoral tan candente como el que se presenta, porque, ojo, tenemos un año preelectoral por partida doble, ¿no? Primero porque las elecciones generales del 2026 ya tienen fecha, van a ser el 12 de abril del próximo año, y luego van a venir las elecciones locales y regionales, ¿no? Entonces, hay dos frentes por ahí. ¿Qué es lo que va a pasar con Dina Boluarte después de abril? Es la gran interrogante. ¿Pueden deshacerse de ella inmediatamente después de que convoque elecciones constitucionalmente o esperar a 28 de julio, cuando ya no los puede disolver? Pero motivos hay muchos, ¿no? Creo que si el Congreso quiere, le saca un pergamino de motivos para vacarla inmediatamente, ¿no? Sí, claro, ¿no? Para empezar, desde los 50 fallecidos o asesinados en protestas contra su régimen, eso ya es una causal de vacancia, ¿no? Y no lo hicieron. Los Rolex, los escándalos que han involucrado a su entorno más cercano, el escándalo Jaliwarma, por el cual ahora quiere premiar al exministro de Martini mandándolo como embajador a la Santa Sede, ¿no? Cosa que ha frenado de alguna manera la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, pero se nota claro que la señora está tratando de hilar fino para quedarse o para sostenerse lo más que pueda, porque sabe que el panorama no le es favorable bajo ninguna de las circunstancias. O sea, con 3% no se sostiene. Nadie, ¿no? Nadie. No tiene bancada tampoco.
que podría ser de repente pues cierta garantía de que se pueda mover ciertos nexos dentro del Congreso para su permanencia. Y eso Giselle es lo curioso, ¿no? Porque ella es consciente de que no tiene bancada, pero yo recuerdo que alguna vez en unas declaraciones públicas dijo, yo no tengo bancada, pero tengo amigos dentro del Congreso. En todos los partidos, dijo, ¿no? Soy la presidenta porque... Es que Dina Boluarte se supera a sí misma. Ayer, por ejemplo, ha citado ese tema que también definitivamente lo íbamos a tocar. La presidenta en Apurímac llora, ¿no? Recuerda su infancia, decía, yo venía aquí, caminaba horas y había una posta que no tenía ni siquiera farmacia, que no tenía medicamentos, que no había... Sí, bastante forzado, bastante fingido, ¿no? Pero eso no se condice con la realidad, porque la presidenta, que probablemente como millones de peruanos ha tenido una vida de pequeña, bastante austera, bastante precaria, siendo autoridad, lo último que hizo fue pensar justamente en vivir una vida, digamos, medianamente aceptable para cualquier ciudadano. La señora andaba forrada en oro, andaba forrada en Rolex, andaba forrada en lujosas joyas, muy caras que por sí todavía siguen en proceso de investigación, cómo es que le recibe eso a su Waiki, además que lo reconoce, ¿no? Abiertamente, ¿no? Como quien dice, sí, pues me entregó, me lo puse, no me gustó, se lo devolví, no pasa nada, no hay delito, siendo ella presidenta, ¿no? Entonces uno la escucha llorar y uno dice, no, pues no, hay algo que está mal aquí, ¿no? Como que no conecta mucho lo que ha vivido con lo que ahora hace cuando es presidenta. Sí, definitivamente hay un discurso que linda con el cinismo, ¿no? Y lo cual es terrible porque de alguna manera se deshumaniza una figura que debería ser la figura que finalmente lidere al país, ¿no? Es el presidente de la República, es la persona que encarna a la nación, que debería de alguna manera representarnos a todos, pero vemos lo que vemos, ¿no? La señora no tiene coherencia ni siquiera con lo más mínimo, ¿no? Ella puede derramar lágrimas por su infancia, en China derramó lágrimas también por los niños, ¿no? Recordemos esa entrevista que le dio a la televisión pública china. Por la Inca Kola, por su Cablu, por su Guantán. Sí, por los niños, pero sin embargo mantiene a un ministro de Educación a quien los niños les importa 3 hectáreas de pepino, ¿no? En el que dice que las violaciones son costumbres ancestrales o qué sé yo, barbaridades y media. El mismo ministro de Educación que trata de ratas a las personas que fueron asesinadas por su régimen, mantiene a un ministro del Interior que es incapaz de resolver el problema de la inseguridad, que es cierto que es un problema bien complejo y que no se puede resolver de la noche a la mañana, pero este señor Santibáñez, que ya tiene casi un año en el cargo, tiene el récord de muertos de los ministros del Interior que hemos tenido en los últimos 30 años. Es una cosa escandalosa. Sí, realmente es un tema que vemos cómo este gobierno va a la deriva, encabezado por la presidenta, ¿no? Ahora, yo quería preguntarte, Paco, volviendo un poco al tema del Real Plaza, sobre el rol de los empresarios, ¿no? Que han comenzado a atender estrategias legales, que responsabilicen al arquitecto, hasta el asistente, pero que ellos dicen, mientras que se realicen las investigaciones, nosotros no nos hacemos responsables. Algo así han querido decir. ¿Cuál es tu visión de esta posición que están teniendo? Mira, es lamentable porque yo creo que un empresariado responsable debería asumir las consecuencias de las cosas que ocurren en los locales que finalmente construyen y con los que finalmente lucran, ¿no? Con esto yo no quiero decir que estoy en contra de los empresarios, ¿no? Porque tú apenas dices una palabra o media palabra en contra de algunas conductas de algunos empresarios, porque las generaciones siempre van a ser injustas, al toque te tildan, ¿no? De comunista, rojo. Comunista, rojo, ¿no? En fin, no se trata de estar en contra de los empresarios. La riqueza o generar riqueza es primordial para cualquier sociedad, pero la generación de riqueza no puede ir en contra del bien común, ¿no? Cuando la generación de riqueza atenta contra el bien común o se salta las normas y vulnera la seguridad del bien común, se está haciendo un mal empresariado. Y yo creo que ahí radica el problema. El problema de fondo, la raíz del problema es la corrupción que está enquistada en absolutamente todos los sistemas y en los que finalmente el empresariado va a aprovechar todas las ventanas y todos los huecos para ahorrarse los centavos que pueda
y finalmente hacer lo que tiene que hacer, que es negocio y es empresa. Pero esa mentalidad es, por lo menos para mí, nefasta. Eso ya deja de ser sana y se convierte en un mercantilismo criminal que no le hace bien a ningún tipo de sociedad, porque lo que hace es finalmente generar o instalar la narrativa del caldo de cultivo del descontento, de la desconfianza. Y yo creo que una sociedad democrática, una sociedad además plural, ¿no? Igualitaria, que busca la igualdad para todos sus ciudadanos, no puede caer en esos extremismos de rechazar al empresariado, porque la trama empresarial en una sociedad es sumamente importante. Si a los empresarios les va bien, generan trabajo. Si generan trabajo, los peruanos tenemos trabajo. Generamos capacidad de consumo y finalmente la economía crece. Entonces, hay una mala, digamos, percepción de qué es lo que se debería hacer frente a esta situación. Yo ayer en RPP escuchaba al gerente de Real Plaza, cuando Mávila Huertas le preguntaba si ustedes asumen la responsabilidad de lo que ha ocurrido en el Real Plaza de Trujillo, y el gerente se empeñaba en decir, la responsabilidad la van a determinar los... Investigaciones, ¿no? La fiscalía mencionaba. Estaba lavando las manos ahí. La policía. Y Mávila le insistía y le decía, pero ustedes construyeron el local, ustedes contrataron a los ingenieros, ustedes contrataron a la empresa, ustedes contrataron la supervisión, algo de responsabilidad tienen que asumir. Y el señor R con que no, nosotros no asumimos ninguna responsabilidad hasta que las autoridades no determinen cuáles son las responsabilidades. Y sabemos el tiempo que se demoran las autoridades. Años. Además que esto no debería quedar solamente en el tema económico, ¿no? Porque no sé si compartes esta percepción. Evidentemente las reparaciones, las indemnizaciones tienen que darse, están obligadas a darse, pero esto no puede de ninguna manera reemplazar la responsabilidad penal. O sea, a una familia completa ha fallecido, cualquier persona que haya ido y se le haya caído el techo, había quedado con alguna secuela, así no había quedado una secuela. Nadie va a un lugar para terminar en esas circunstancias. Y esto evidentemente tiene que ser resarcido económicamente, pero independientemente de eso, que es parte de todo proceso indemnizatorio, está que tiene que haber algún responsable. Alguien tiene que purgar condena por esto. Entonces, a mí me parece de verdad lamentable que como país nos hayamos acostumbrado a que ocurra una tragedia como esta y pase la presión mediática, porque evidentemente esto pasa a medida que van saliendo otras informaciones, y la gente tenga que estar luchando solitos una batalla que ellos nunca iniciaron y que nunca pidieron. La familia, por ejemplo, de esta jovencita Harumi, creo que tenía 22 años, trabajadora de Ripley, que falleció en medio de esa tragedia, está haciendo plantones, está convocando marchas, una familia que lo último que ha pedido o esperado es que uno de sus integrantes muera de esta forma y deja la responsabilidad sola a los deudos. Este joven que ha perdido la pierna derecha, que ha tenido que ser amputada, que era un futbolista amateur, que su proyecto de vida ha sido completamente truncado, le han enviado una carta de parte del CEO de Real Plaza, que de verdad es indignante de todo punto de vista. Te dejamos un número para que te comuniques con nosotros. Ellos saben dónde está internado el joven y no han ido ni siquiera a pagar la deuda de sus días de atención, porque sí internado. O sea, ellos dicen que sí, nos hemos hecho responsables, pero en la práctica lo real es que eso no ha sido cierto. Claro, y eso es a lo que yo iba, ¿no? Las responsabilidades penales efectivamente la van a tener que determinar las autoridades, ¿no? Después de las investigaciones y después de los peritos y después de todo lo que se tenga que hacer. La condena la tendrá que recibir alguien por lo que ocurrió, pero la responsabilidad moral que tienen con las personas que finalmente confían en que pueden pasar un fin de semana, un par de horas, un día, una tarde, una noche en un centro comercial, pues la tienen que asumir, ¿no? Y eso no lo pueden esquivar. O sea, me parece además de una indolencia tremenda que la empresa diga, bueno, si quieres que te ayudemos, nos tienes que llamar tú a nosotros, como si los familiares y las víctimas en este momento tuvieran cabeza, como para memorizarse un número, llamar, evidentemente no lo va a atender un ser humano, porque ya no funciona eso, sino que van a tener que apretar una opción y sabrá Dios esperar a ver cuándo les hablan, quién les dice y qué les dicen, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo preocupante y eso es lo grave. O sea, la dejadez o la poca empatía que están demostrando en este caso
es terrible y lamentablemente es una radiografía de lo que venimos viviendo como sociedad hace muchos años. Mientras no nos toque, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a mirar todo desde lejos porque no nos afecta de repente directamente, pero hay que ponerse en los zapatos de esas familias, ¿no? Yo no sé qué haría si de repente me pasa algo similar. Yo no creo que evidentemente estaría esperando las investigaciones. No, yo quiero justicia o venganza de repente, pero quiero algo. O sea, por el amor de Dios, me han matado a mi hijo o a mi esposo, a quien fuere, ¿no? Yo lo que buscaría mínimamente es que me atiendan y me ayuden por una cosa que yo no busqué, ¿no? Claro. Es lo mínimo que yo buscaría, ¿no? El tema de la justicia, de la venganza, que también evidentemente es una búsqueda de las personas en un momento de desesperación, se va a dar. Pero lo mínimo que yo esperaría es que se acerquen y me digan qué necesitas, en qué te puedo ayudar, cómo te atiendo, ¿no? ¿Qué te doy? ¿Qué? O sea, no que te manden una carta, ¿no? No que me mandes una carta y me digas, oye, si quieres ayuda, llámame a este número, opción 9, y ahí vamos a ver para que tú te inscribas, en fin, ¿no? Las imágenes son contundentes, ¿no? Cómo es que la ayuda viene de parte de la misma gente que se encontraba ahí en el centro comercial. Entre ellos han estado ayudando y también los bomberos que llegaban en motos de Rappi, que llegaban en colectivos, que llegaban en micros. O sea, no ha habido claramente una respuesta rápida de parte de la empresa. Sí, efectivamente, ¿no? Y al día siguiente mandaron 2 grúas que no servían para nada y que, claro, en el momento específico en el que se encontraban las labores de apuntalamiento y de búsqueda de sobrevivientes en ese momento, no se requerían el tipo de grúas que se necesitaban, ¿no? Que posteriormente han llegado. Pero yo lo que creo, y la impresión que a mí me da después de ver absolutamente todo esto, es que estamos a la deriva, no hay planes, no hay prevención, no hay acciones preventivas y todo, absolutamente todo en el país está funcionando de manera reactiva, ¿no? Estamos ahorita en plena temporada de huaicos, está lloviendo fortísimo en el norte todo este fin de semana, ha llovido fortísimo incluso aquí en Lima, y van a producirse huaicos, van a producirse desbordes, y yo me pregunto, ¿qué es lo que han hecho las autoridades? Porque esto no es nuevo, sabemos que en esta época del año se producen este tipo de tragedias y de desastres naturales y no se toman las acciones preventivas. Hace 6 meses debieron haberse puesto a descolmatar ríos, a reforzar riberas, a hacer todo lo que se tiene que hacer para prevenir y no lo han hecho. Presupuesto no les falta, porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento son 2 de los ministerios con más presupuesto en el país, y sin embargo no hemos visto que hayan hecho esas acciones de prevención. Nos estamos acostumbrando a ser una sociedad reactiva y finalmente eso nos va a pasar. Es una desgracia para recién, como lo estamos viendo, ¿no? Ocurre lo del centro comercial Real Plaza Trujillo, todititos. Están ahora cerrando centros comerciales acá, cerrando moles acá. Con eso lo debieron hacer hace muchísimo tiempo, antes de que cualquier cliente ponga un pie en esos establecimientos, ¿no? Bien, Paco, gracias, de verdad, siempre es un gusto conversar contigo, gracias por habernos atendido. Esperemos pues que de verdad, aunque creo que todos somos conscientes de lo que va a pasar con este caso, judicialmente hablando va a demorar muchísimos años. Esperemos que las familias puedan tener una buena asesoría. La doctora Rosario Sacieta está tomando me parece, la defensa de varios de los afectados, y por el otro lado tenemos a la doctora Romy Chan, que ya pues no ha sido nombrada abogada del Centro Comercial Real Plaza, y que haya anunciado que hay un fondo de 20 millones de soles para la reparación civil, que eso es una chancleta para el Grupo Intercorp, ¿no? Eso es lo de menos. Eso, como lo hemos estado diciendo, hay que dar por sentado que hay una reparación económica, es obvio. Eso hay que dejarlo de lado, no es haciendo un favor, no es la obligación que tiene la empresa por el daño moral irreparable que ha causado en algunos de los casos, irreversible como son las pérdidas humanas. Pero aquí creo que lo que todos esperamos es que al menos este caso, al menos pueda servir de precedente, que no es un responsable o más de uno, penalmente hablando. Porque no se cae el techo de un centro comercial, mata o desgracia la vida de más de 90 personas y no pasa nada, ¿no? Y todo se arregla con plata. Creo que eso es algo que debemos que dejar de lado, ¿no? Si me permites, Giselle, una última reflexión que me parece importante. Al margen de lo que tú has dicho, que me parece súper importante y estoy completamente de acuerdo, algo con lo que deberíamos quedarnos de esta tragedia
es exigirle a las autoridades que hagan su trabajo. Las municipalidades, los gobiernos regionales tienen que hacer su trabajo. Para eso los elegimos, para eso les pagamos un sueldo a través de nuestros impuestos, para que hagan su trabajo. No puede ser que después de que se caiga el techo del patio de comidas de un centro comercial en Trujillo, todas las autoridades de todo el país recién se pongan a hacer inspecciones sanitarias, de seguridad, de defensa civil, ¿no? Cuando estas cosas se pudieron haber prevenido. O sea, por Dios, yo repito, no podemos acostumbrarnos a convertirnos en un país reactivo si no tenemos que ser un país preventivo, porque además la actitud reactiva nos cuesta miles de millones de dólares. Si lo quieres poner desde el punto de vista económico, ¿no? Cuando tú no reaccionas de manera preventiva, estás perdiendo plata, porque te llevas de por medio infraestructura, porque te llevas de por medio vidas humanas, en fin, un montón de cosas que finalmente suman si te quieres poner desde el punto de vista económico, ¿no? Pero eso no debería ocurrir, porque hay una cuestión moral, una cuestión ética de por medio, que creo que estamos descuidando. Nos hemos convertido en una sociedad sumamente individualista y deberíamos pensar un poco más en el bien común. Esto nos está llevando y nos está arrastrando al fondo mucho más, si es que esto cabe en medio de los años oscuros que estamos viviendo últimamente, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Bien, Paco, muchas gracias. Gracias por habernos atendido. Ha sido, como siempre, un gusto conversar contigo. Muchas gracias, Paco. Vamos a continuar con la última parte del programa. Aquí no se olviden que estamos a través de diversas plataformas digitales y estamos también llegando a sus hogares gracias a Cable Más, Cable Perú, Cablevisión Perú, estamos en Win TV, no se olviden en Canal 54 y también estamos en Vitel. En Vitel es una muy buena plataforma, les digo, yo también la tengo, descárguense completamente gratis, van a encontrar ahí a la TV y van a poder también ver este programa y otros también, que es una nueva forma de hacer televisión. Estamos llegando también a Cable Go, que tiene miles de suscriptores y gracias también a las alianzas que tenemos, estamos llegando a 200 empresas de cable a nivel nacional. Hablando de ese tema tan importante en realidad, Víctor, que creo que ha sido una forma trágica, ¿no?, de cerrar febrero, que ha sido muy fuerte, ¿no? ¿Seguimos conectados con Paco o no me confirma, por favor, en producción? Ya para cerrar también el programa, de repente terminamos con él. Ha sido un febrero trágico, Paco. Sí. Definitivamente traje la cifra de muertos por homicidio y por sicariato, ¿no? Es un tema del cual ahorita, digamos, la atención nos está llamando la cuestión de infraestructura, lo ocurrido en Chancay, lo ocurrido en Trujillo, pero siguen matando gente, siguen extorsionando empresarios, siguen cerrando bodegas y pequeños negocios porque simplemente es inviable mantener un negocio en esas condiciones. Y nos estamos olvidando también del otro gran escándalo con el que terminamos en 2024, que es esta presunta red de prostitución en el Congreso, ¿no? Ya no estamos hablando de ese tema, pues, ¿no? Porque claro, el día a día y las desgracias que ocurren en el país todos los días nos ganan, pero tampoco deberíamos perder la vista sobre eso, ¿no? Sí, es terrible, ¿no? Sí, Víctor. Sí, bueno, agradecemos a Paco Flores por su participación, por las opiniones, las reflexiones que ha dejado. Y bueno, ya estamos en el final del programa, Gisela. Sí, estamos ya cerrando el programa. Gracias por habernos acompañado. No se olviden, los martes y jueves a las 8 de la mañana. ¿En qué estaremos pagando? Que es que de verdad el nombre justo va con lo que queremos nosotros dar a entender, que es una forma de protestar, de estar en realidad exigiendo que las cosas se hagan bien, y lamentablemente creo que eso es lo último que estamos viendo, ¿no? Vamos a ver en qué termina este caso. Yo espero de verdad, insisto en esto, porque un juicio te cambia la vida. Creo que a los que alguna vez han pasado por un proceso judicial te destruye la vida de cierta manera. No eres la misma persona después de un proceso judicial. Y hablamos de un proceso judicial que va a ser larguísimo, que va a ser que aparte de por sí que no terminas de recuperarte algo que no estaba planificado, de perder de la forma más horrible de repente a alguien que amas, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, con una familia completa que ha fallecido lamentablemente. Las circunstancias te obligan a afrontar un proceso judicial, aparte que es costosísimo, te destruye la vida, te quita horas increíbles de tiempo, te quita la paz, te quita la energía. No eres la misma persona. A los que hemos pasado por proceso judicial sabemos que después de un proceso judicial no eres la misma persona. Y más aún cuando uno ni siquiera ha buscado lo más mínimo que estas cosas se den. Y esperemos de verdad que la doctora Sacieta, que ha tomado el caso,
pueda asesorar de la mejor manera a estas familias y que encuentren justicia. Yo insisto, en el tema económico, yo creo que eso ni siquiera deberíamos ni exigirlo porque está por demás esclarecido y establecido que hay un daño moral que es evidente, pero la justicia tiene que de alguna manera representarse en algún responsable, porque va a pasar lo mismo que pasa en la política, ¿no? Pasa algo, 50 muertos, ni un responsable político. Nadie dio la orden, nadie sabe qué pasó con el caso de las protestas, nadie sabe nada. Y creo que eso es lo que nos hemos acostumbrado a ver, ¿no? Nunca hay un responsable que pueda de repente dar la cara o estar tras las rejas, ¿no? Pasa la presión mediática y el caso queda en el olvido como muchos, lamentablemente. Que esperemos que eso no sea así. Gracias, Paco, gracias, Víctor, y no se olviden que estamos regresando el jueves a las 8 de la mañana. Con nosotros será hasta el próximo jueves, no, martes ya, el próximo martes. Ya estamos ya también bien confundidos. Y gracias a nuestra productora, porque si no la nombramos, nos manda chocolate por el interno. Gracias a Susana Díaz, nuestra productora, que ha estado hasta la madrugada y no hemos pasado sus bytes, nos va a castigar porque ha estado sacando como 50 bytes y no lo hemos podido poder difundir porque en realidad a veces la conversa nos lleva por otros caminos. Así que muchas gracias, Paco, gracias, Víctor. Hasta el martes. Gracias, Víctor. Hasta el martes.